¿Cuánto han venido para vivir una experiencia con el Espíritu Santo? ¿Qué es una experiencia con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? De su palabra. Él nos habla claramente por medio de su palabra, que es más cortante que espada de dos filos. Penetra donde nadie puede penetrar, hasta las coyunturas. ¿Y sabe qué sucede? Te divide el alma del espíritu. Te hace ser un hombre espiritual y una mujer espiritual. Y salir del almatismo. Porque solo la palabra puede calibrar tu corazón. ¿A qué? Al termostato de Dios. Amén. Solo Él. Solo su palabra. ¿Cuántos dicen amén esto? Acompáñenme por favor en esta noche. Vamos a ir en la palabra. Eso está en Juan capítulo 17 versículo 3. Juan capítulo 17 versículo 3. Dice la Biblia, escuche, y esta es la vida eterna. Escuche, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Vamos de nuevo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando yo le conocí al Señor en los primeros tiempos, yo siempre iba escuchando de la eternidad. Y hasta muchas veces he dicho, pero bastante aburrido de ser estar en la eternidad. Porque me imaginaba adorando a Dios todo el tiempo, cantando. Y yo decía, ¿no será tan lindo estar todo el tiempo adorando a Dios y cantando y cantando? Un poco aburrido se me hace. Eso pensaba yo hace mucho tiempo, ¿no? Hasta que un día leí esta palabra. Y esta palabra rompió esas cosas que había en mi corazón, esos argumentos. Y entendí algo que el Señor nos dice acá en este lugar. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, y esta es la vida eterna. O sea, ¿cómo será la vida eterna? Y nos dice, que te conozcan a ti, el Padre único verdadero. Es decir, que en la vida eterna hay algo hermoso que vamos a vivir. ¿Saben qué es? Conocer a Dios realmente como Él es. Y conocer a Dios nos generará deseos. Y cada día que queremos conocerlo más. Y será infinito porque Él es infinito en lo que es en su esencia. Y esto me llenó. Este es un capítulo hermoso de Jesús. Para que usted entienda mejor y ubicarnos en dónde estamos. Jesús finalizaba la Santa Cena y estaba yendo en pos del Getsemaní. Por eso cuando comienza este capítulo Jesús dice, después de decir todas estas cosas, así comienza. ¿Qué cosas? En ese trayecto Jesús le dice algo a los discípulos y ellos se angustiaron, ellos se desanimaron. Les dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y lo segundo que le dice es lo siguiente, le dice, pero llegará el tiempo, en este corto tiempo, que yo tendré que partir. Y eso fue lo que angustió el corazón de sus discípulos. Y después de decir eso, Jesús le habla este versículo. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Amén. En conocer al verdadero Dios. ¿Y sabe qué? Algo muy puntual después de esto, Jesucristo eleva una oración al cielo. Pero en esa oración fue muy específica. Consiste en 3 etapas en esa oración. La primera, Él eleva por Él, diciendo, hablando de que llegaba la hora de cumplir el propósito en la tierra, su misión. En segundo lugar, dice, y luego de mí vendrá la misión de mis discípulos. Y en tercer lugar, Jesús ora por todos nosotros, por los que vendrán en un futuro. Una oración extraordinaria de nuestro Señor. Algo que nos muestra el cumplimiento de lo que iba a suceder, iglesia. Pero ¿sabe cuál es lo bueno de esta palabra?
la vida eterna, que para que usted entienda mejor, no se refiere a algo atemporal. Cuando Jesús está hablando de esto, está haciendo alusión específicamente a una calidad de vida. Para que entienda mejor, Juan 10:10. Jesús dijo: conocerán la verdad los hará libre. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Esa es la calidad de vida de cuando uno conoce a Jesucristo. Cuando uno conoce a Jesús y Él viene como centro, punto de inflexión en mi corazón, mi vida entra en un nuevo nivel de bienestar absoluto. Hay un cambio de eje en mi corazón y en mi vida se añade cosas mejores. Que Jesús y que Dios ocupe el centro de un corazón, todo es para bien. Todo cambia. La vida de un cristiano, cuando pone a Dios en primer lugar y como centro, escuche bien, centro, su vida de verdad toma un ímpetu distinto, una transformación genuina. Uno de los problemas que tenemos en este tiempo es que muchos no conocen a Dios. Muchos se han olvidado de Dios. Y otros aún ignoran quién es Dios. Por eso es importante que entendamos esto. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, no solo pasa una nueva vida, sino que se puede empezar a engendrar en ese corazón una satisfacción que le otorga un propósito original de su existencia. A partir de que Él ingresa a tu corazón, tu vida toma un auge con un destino establecido que te llena de paz. Porque cuando alguien encuentra un propósito por la cual está en la tierra, su vida de verdad toma una esencia, toma un auge en su corazón de alegría, de gozo, porque entiende por qué está aquí en este lugar. ¿Cuántos están entendiendo esto? No hay algo más feo, iglesia, que el hombre sea el centro del corazón. Huele feo. Y estamos en un tiempo donde el hombre en su esencia en sí toma el centro en todas las cosas. Y de verdad huele feo, muy feo. Huele feo pensar solamente en mí, en mis cosas personales, en lo que yo deseo y quisiera alcanzar. Siempre me imaginé que cuando no conocía a Jesús, que tendría que existir algo más. Tendría que existir algo superior a esto. Una vida no podría consistir solamente en centrarme en mi vida. Siempre el ser humano sabe que hay algo superior. Y cuando conocemos a Jesús, podemos interpretar algo distinto. Que no todo gira en torno a nosotros. Hay alguien más importante. Y ese se llama Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Si hay algo que se perdió en este tiempo es el conocer al Dios de la Biblia. Tenemos un tiempo donde la iglesia está pasando, no sé pues llamarlo un tiempo de crisis, pero es un momento difícil de la iglesia. Porque en su mayoría, los que vienen y se congregan, siempre hacen con un solo fin, que Dios pueda ser el Aladín de ellos, cumplir sus deseos, sus objetivos personales. Vienen con el fin de poder cumplir sus cosas. Si Dios bendice a mi hijo, entonces Dios es Dios. Si Dios activa mis fuentes laborales, es Dios. Si Dios bendice y me da el matrimonio que estoy esperando, es Dios. Entonces sí. Y eso les ha llevado a muchos pastores, ministros de Dios, inclusive a enseñar a ese tipo de Dios. Y sin darnos cuenta, nos fuimos alejando
del Dios de la Biblia, del Dios verdadero, que consiste en saber quién es Él. Y no se trata de cumplir tus deseos. Por eso es que cuando elevamos enseñanza de abnegarse a uno mismo, nadie quiere estar en esa iglesia. Cuando hablamos de negarse a uno mismo, nadie quiere formar parte de esta iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el punto, iglesia. Estamos en un tiempo donde todos buscan sus propios deseos. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue el error de muchos ministros? Traer ese Dios que el pueblo necesita. Y jamás podemos conocer al Dios verdadero. Para que entienda mejor, si nos vamos a Oseas, el profeta Oseas denunció estas cosas a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo hizo algo muy indebido, no grato. Se olvidó de Dios. Un pueblo que ama a Dios, pero en ese tiempo priorizaron muchas cosas por sobre Él. De hecho, empezaron a prosperar. Era un tiempo de prosperidad. Justamente en el reino del norte había prosperidad, pero esa prosperidad, en vez de ser satisfacción para estar más cerca a Dios, otorgándote logísticas y la posibilidad de hacerlo, endureció los corazones, llevando a cegueras espirituales. Para que entienda mejor, en ese tiempo era tal la ceguera del pueblo de Dios que empezaron a elevar adoraciones paganas. En cualquier árbol que había sobre las colinas había un altar pagano. Fue tal el alejamiento de Dios que empezaron a suceder cosas no gratas en la sociedad. Acompáñeme para leer los primeros versículos y usted va a entender mejor conmigo. Fíjese lo que dice en Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y fíjese lo que pasó en este tiempo. Porque no hay verdad. No había lealtad a Dios. No había fidelidad a Dios. No había hombres y mujeres que hicieron un compromiso con Dios y los cumplan. No existía. Y escuche, no hay verdad ni misericordia. En ese tiempo tampoco existía misericordia. El corazón de Dios puesto en la miseria humana, ese es el significado. Pero más que nada es el pacto inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Y fíjese qué más, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué produce cuando hay una sociedad, un país como en este caso Israel, y si le ponemos Argentina? ¿Qué sucede en una sociedad cuando el centro no es Dios? Cuando Dios no es el centro en las instituciones educativas, cuando Dios no es el centro en la política, cuando Dios no es el centro en los matrimonios y en las familias, cuando Dios no es centro en los hijos. ¿Qué sucede? Hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Y Oseas nos da la descripción cuáles son las consecuencias en las sociedades, en las familias, cuando Dios no ocupa el centro. Y nos habla de 3 pecados que recién los nombré. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Escuche, en el versículo 2, las consecuencias fueron perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Homicidios tras homicidios se sucedían. Todas estas cosas sucede cuando hay una sociedad que se olvida de Dios. Yo le pregunto, ¿no sucede esto en nuestro país? Muertes continuas, homicidios continuos, robos continuos. En todo lugar tenemos robos continuos. Se menosprecia al ser humano en su esencia. Le digo más, vale más un animal que un ser humano.
Fíjese, si hay un perro que esté afuera y que está herido, le aseguro que paran más de 5 autos para alzarlo y llevarlo al veterinario. Cuenta la historia de un hombre, un pastor, que su perro tuvo un accidente y la verdad fue algo muy grave y lo veía sufrir a su perro. Entonces este hombre dijo: voy a llevar a un veterinario a ver si le pueden aplicar una inyección. Esto sucedió en provincia de Buenos Aires. Si lo pueden aplicar una inyección para matarlo. Dice este hombre que recorrió más de 10 veterinarias y ninguno lo quiso hacer. Después se restauraron, le hicieron todas las operaciones, había por ahí, y quedó el perro un tiempo viviendo hasta que murió. Pero también se quedó sufriendo. Entonces sucede esas cosas. Sin embargo, hay una ley que se llama ley del aborto, donde cuando nace un bebé lo puede matar. No sé si está entendiendo lo que sucede. Cuando Dios no es el centro, se pierde el valor de las personas. Se pierde el valor. Por eso es importante que entendamos estas cosas, iglesia. El versículo 3 sigue diciendo: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves. Es decir, Dios trae juicio. Dios trae juicio. Cuando el centro de una sociedad no es Él, hay cambios, vienen consecuencias no buenas. Y en el versículo 4 establece Oseas por qué sucedió esto. Y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de quién es Dios. Le faltó que conozcan a Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Escucha esto. El problema de los hijos de Dios no es el pecado, tampoco es la carne, tampoco es Satanás. Porque si leemos la Biblia, entendemos que Jesús venció la carne, que Jesús venció a Satanás y también venció el pecado y también a la muerte. El problema de la iglesia es la ignorancia de quién es verdaderamente Dios y la autoridad que ha depositado sobre nosotros. Ese es el grave problema, y eso genera y olvidarse de Dios. Por eso la falta de conocimiento es lo que hoy se ha erradicado de las iglesias. Se ha llenado de mensajes, entretenimientos, mensajes motivadores, pero se han olvidado de hablar del verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, que es tu Padre y nos ama. Tenemos que entender esto, iglesia. El Espíritu Santo nos tiene que dar la iluminación. ¿Y sabe a quién les reprende Dios en el pueblo de Israel? A los primeros que les reprenden es a los sacerdotes. Y les dice: no tengo nada con los políticos, tengo con los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los ministros. Eran los que llevaban la comunicación de quién es Dios. Son los responsables de quién es Dios. Son los que tienen que llevar el entendimiento al pueblo. Y no es por nada, pero en mi poca experiencia, creo que estamos en un tiempo donde se está viviendo esto. Donde la escuela de la palabra ya no toma tanto auge. Por eso en este lugar trabajamos con la palabra profundamente. Tenemos que entender, iglesias, porque la palabra es importante en la vida de un cristiano. Cuando nos alejamos de Dios, suceden cosas no gratas. También vienen humillaciones. Fíjese lo que dice David en el Salmo 119, 71 y 72.
Bueno me es haber sido humillado para que vuelva a aprender tu palabra. Bueno me es haber sido humillado porque descarriado estaba. La humillación que Dios permite en tu vida, que te permite en tu persona, no es para mal. Dios necesita quitar los excesos de tu humanidad. Dios necesita quitar tu ego, tu vanagloria, tu soberbia. Dios necesita quitar eso que está en tu corazón, que impide que Dios sea Dios. Por eso permite humillaciones. Dios necesita que te rindas y que le digas: Señor, no soy nada. Quiero que seas todo en mí, Señor. Necesitamos esas iglesias. Iglesias que de verdad se rindan. Iglesias que de verdad dejen su humanidad. ¿Sabe cuál es la frase de esta iglesia? Cuando yo reconozco que no soy nada y no soy nadie, dejo a Dios mismo ser Dios. Necesitamos esas iglesias. Se ha perdido el norte. Por eso tenemos que hablar de la verdad. ¿Cuántos están entendiendo esto? David entendió perfectamente. En un tiempo, el arca, que representaba la presencia de Dios, llevaron a la casa de un levita. Y estuvo muchos años ahí, hasta que David asumió como rey. Y el deseo de David era traer el arca a Jerusalén, donde se iba a construir el templo. Era algo muy importante porque representaba la presencia de Dios. Y la Biblia cuenta que David fue a la casa de Leví y armó un carruaje. Y sobre ese carruaje, porque él dijo: yo quiero agradar a Dios. Entonces él mandó a hacer un carruaje. Y en ese carruaje pusieron el arca. Y cuando trajeron el arca, en medio del camino viene una persona llamada Usa. ¿Quién era Usa? Usa era el hijo del Leví, del levita, donde estaba el arca por años. Ese joven de niño vio el arca en su casa, como aquellos que nacieron de chiquititos en la iglesia, aquellos que mamaron de chiquitito en la casa de Dios. Y en un momento el carruaje se empezó a mover y Usa quiso acomodar el arca. Y cuenta la Biblia que salió un poder del arca, un poder que lo mató. Nadie puede acomodarle a Dios. Cuando muere Usa, David no sabía qué hacer. Los soldados no sabían qué hacer. David cae rendido y se humilla. Nadie se animaba a tocar el arca. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Nos acercaron más al arca y David se retiró. Luego vino un hombre pagano llamado Obed-Edom, un hombre que no conocía a Dios. Y dice la Biblia que este hombre se acercó y vio el arca y lo agarró. Sabía que era el arca de Dios y lo llevó a su casa y lo tuvo 3 meses en su casa. Y la Biblia cuenta que fue prosperado a todo. Fue prosperado en todo. Cuando alguien tiene la presencia de Dios en su casa, cuando alguien pone a Dios como centro y lleva la presencia de Dios en tu casa, hay un resultado post eso. Se llama prosperidad. ¿Y qué es prosperidad? Satisfecho en todos. Ahora, la pregunta que me hago es: ¿qué pasó? ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué David no pudo hacer nada? David no entendió. Pero David hizo algo que es lo que Dios nos enseña a nosotros. David volvió a los pergaminos. ¿Qué eran los pergaminos? La palabra de Dios. Los pergaminos de Moisés. Y lo empezó a leer. Y llamó a sacerdotes que lo enseñen. Porque quería saber cuál fue el error. Tengo una palabra para decirte de parte de Dios. La única manera de darte cuenta de tu error es que vuelvas a la palabra. La palabra es la única fuente que te va a mostrar cuáles son tus errores.
Y encontró David algo. Encontró que cometió errores, que el arca no se traía como él pensaba. Él le hizo un carruaje. Él quiso hacer algo para Dios, pero a Dios no se le agrada como a vos te gusta. A Dios se le agrada como Él quiere. Y como Él quiere, de acuerdo a su palabra y sus preceptos. Y entendió David que el arca se llevaba en los lomos de los levitas. Y empezó a armar toda la alabanza por delante y a los levitas prepararse en purificación para volver a buscar el arca. Lo segundo error, Usa murió. ¿Por qué murió Usa? Usa muere porque fue un niño que perdió algo que muchos cristianos pierden. Usa se acostumbró a la presencia. Cuando alguien se acostumbra, porque de chiquitito viene a la iglesia y ya lo toma a la iglesia como algo más, vamos a la iglesia, ya toman menos, ahí está el pastor, ahí está la alabanza, mira la silla, ahí está el hermano aquel, ahí está la que se ríe siempre, allá está la que ora, y ya no empieza a tomar las cosas como parte de su vida. Sucede algo en el corazón, deshonra, algo que en este lugar debe elevar honra. Se acostumbró y quiso mover el arca de Dios. Lo vio como un simple mueble de madera. Se olvidó que en ese lugar estaba la presencia. Era un simple símbolo. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Y por qué Obed-Edom llevó a su casa? Porque era un hombre pagano. Pero la Biblia nos enseña algo de Obed-Edom. Honró ese arca. Lo tuvo en alta estima. Esto puede ser un lugar físico y quizás usted puede venir todos los domingos, pero no se olvide que en este lugar se busca al Dios Todopoderoso. En este lugar se adora. En este lugar hay personas que se rinden orando, ayunando, clamando, gimiendo, llorando en este altar. Este es un lugar que se reservó para Él. Usted no puede caer en estas cosas. Si quiere agradar a Dios se agrada como Él quiere, no como usted piensa. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos conociendo a Dios. Aleluya. Cuenta la historia. Voy a ir más rápido. Cuenta la historia de dos monjes. Uno de ellos era holandés. Se llamaba Erasmus. Y el otro también era otro monje conocido, alemán, llamado Lutero. Erasmo era un hombre que tenía una filosofía de vida que solamente creía en el humanismo. En cambio Lutero, un hombre de Dios que no creía solamente en Dios. Erasmo decía que lo más importante en este universo es la libertad del hombre. El hombre puede decidir su voluntad como él quiere y a la manera que él quiere. Sin embargo, Lutero decía jamás, en un universo no pueden existir dos libres albedríos o dos voluntades distintas. Hay una sola que supera a todos y el resto tiene que obedecerla. ¿Y saben qué? Se empezaron a escribir cartas de discusiones con perspectivas de un lado y del otro. Y empezaron a mandarse una carta tras otra. Estas cartas existen y se han escrito libros por esta carta. ¿Sabe qué? Hasta que un día Lutero se cansó de esta pelea. Perdió la paciencia Lutero. ¿Y sabe lo que le dijo a este hombre? Le dijo esto: tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Pero no podemos conocer a Dios si no aprendemos a tener pensamientos divinos como son los pensamientos de Él. Y muchas veces, como hijos de Dios, queremos entender a Dios desde nuestra manera humana. Y tengo una mala noticia: a Dios no se le entiende por tu manera humana. Porque te parece o no te parece, o porque te gusta o no te gusta, porque te cae bien o no te cae bien, porque te gustan las luces y no las luces. A Dios se le agrada, se le alaba por su palabra. Como Él establece, esa es la manera correcta. Esa es su manera.
¿Está entendiendo, iglesia? Por eso es importante que prestemos atención. Hay consecuencias, y las consecuencias que hubieron en el pueblo de Israel no fueron los rituales, porque hicieron esto, porque no pusieron el altar. Las consecuencias fueron sociales. Cuando una sociedad, cuando una familia no pone a Dios como centro y se alejan, suceden muchas cosas no buenas. Por eso es importante entender que el problema más grave que tenemos en la Argentina, el problema más grave que existe en Sudamérica, no es que tenemos que llamar y culparle a la ministra Bullrich porque la seguridad no está bien, con el ministro Petri, o enojarnos con el gobernador, enojarnos con el ministro de seguridad. No, que es lo que pasaba en el versículo siguiente. Dice, contendían entre hombre y hombre. Es tu culpa, no por mi culpa, es por tu culpa. O sea, le dice, no es la culpa de nadie. Hay un solo problema en esta sociedad, que es la raíz de todos los males, que han perdido el centro. Y el centro es que Dios sea el centro de una sociedad, que Dios sea el centro de una familia, que Dios sea el centro de los hijos. Entonces estas consecuencias terminan, porque vuelve el temor de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Aleluya. Por eso dice, aún caerá tu madre, le dice, hace alusión a Israel, que por el error de los sacerdotes, por error de los hombres que conocen. Por eso siempre digo, ojo aquel que quiera ser pastor, ojo aquel que quiera ser ministro, ojo. La Biblia en Tesalonicenses nos dice algo muy puntual. La regla primera está sobre ti. Vos que enseñas, vos que querés enseñar, la primera regla viene sobre ti. Por eso cuando uno va a asumir o va a activar el llamado de Dios, lo primero que tiene que saber es saber lo que va a enseñar. Conocer verdaderamente los 66 libros. Porque estás hablando de algo sagrado. Algo que de acuerdo a lo que enseñe va a ser la dirección de los que escuchan. Y si no lo haces correctamente, va a caer sobre ti consecuencias. Porque un texto fuera del contexto es un pretexto y es pecado. Por eso es importante entender estas cosas. Ese es mi celo. Ese es mi celo desde que Dios me dio en esta función. Esforzarnos en enseñar cosas verdaderas y que el pueblo esté bien direccionado. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y para ir terminando, iglesia, siempre Dios ama a su pueblo. Y lo puedo hablar de corazón como pastor siempre. He estado en diferentes, he visitado muchas iglesias y me he cansado de ver lugares que manipulan, lugares que juegan con Dios, lugares que están en pecados sexuales. Este tiempo se viven muchas cosas así. Lugares que solo buscan el centro, que ser ellos y que el mensaje sea para ellos. Y la Biblia nos dice, hay de aquellos que en el futuro quieran dar enseñanza que sea gustoso a los oídos humanos. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para enseñar la verdad. Y a veces será hermosa, pero a veces nos generará ciertas cositas no buenas. Pero nos ayudará a caminar con Jesús. Y eso es lo más lindo de esto. ¿Y sabe qué, iglesia? En el capítulo 6, Dios nos muestra su amor. A pesar de todo lo que hicieron al pueblo de Israel, a pesar de su dureza, su ceguera, Dios es un Dios misericordioso. O puedes decir, yo, pastor, me equivoqué en tantas cosas. Yo también. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Pero tenemos un Dios misericordioso. Que cuando hay un corazón que se quebranta, que cuando hay un corazón que reconoce su error, Él está cerca. ¿Sabe lo que le dice Dios acá?
en el versículo 2 le dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y escuche esto, y lo conoceremos y proseguiremos, ¿a dónde? A conocerlo más. Escuche esas hermosas palabras. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana será en la tierra para ustedes. Dios siempre, siempre, cuando hay un corazón que se arrepiente, Él lo vuelve a levantar. Y Dios le dijo al pueblo, ¿saben qué? Yo sé lo que están haciendo. Yo los amo. Pero necesito que vuelvan a mí. Que vuelvan a Él. Dios quiere que lo conozcas. Dios no es como vos te imaginas, iglesia. Él es a su manera y debes conocerlo. Dios quiere una relación genuina de pacto. ¿Y por qué le usó a Oseas? Le voy a contar por qué. En los primeros capítulos, Dios le habla a Oseas y le dice que se case con una mujer. Esa mujer tenía sus cositas no buenas. Oseas forma su familia y esa mujer cae en adulterio. Oseas se dolió en el corazón. Y Oseas también le dijo a Dios, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios le habla a Oseas y le dice, así es mi pueblo. Mi pueblo ha adulterado, se ha prostituido. Y Oseas lo vivió en carne la experiencia, el dolor. Pero al final de los capítulos, Dios le habla a Oseas y le dice, quiero que vuelvas a buscar a tu esposa. Señor, quiero que vuelvas a buscar a tu esposa y que la abraces, que la traigas a casa, haciendo alusión de lo que es Dios con nosotros. Muchas veces cometemos errores, muchas veces somos infieles, muchas veces cerramos cosas, pero Dios siempre tiene un corazón para volver a buscarnos. Y lo ha hecho con su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos están entendiendo eso, iglesia? ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuál es la verdad en esta noche? Que le conozcas a Él, que le conozcas a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ese es lo más hermoso que tenemos en la tierra y en la eternidad. ¿Cuántos quieren vivir experiencias con Dios? No cualquiera, una experiencia relacional y extraordinaria. Dios busca ese pueblo, un pueblo que quiera tener una relación con Él. Ponte de pie, por favor. Dios está aquí en este lugar. Espíritu Santo, quiero pedirte, Señor, esta noche que nos ayudes, Dios. Nos ayudes, Señor, a ser ministros que lleven el conocimiento real. Dios, te pedimos perdón si en algo te hemos fallado. Señor, reconocemos que nos equivocamos muchas veces. Pero anhelamos, Señor, un nuevo tiempo espiritual. Señor, queremos, Espíritu Santo, de verdad conocerte.
vivir experiencias y que tú seas el centro para nosotros. Queremos, Señor, que seas el centro de nuestro corazón. Porque, Señor, al ser el centro, todo es mejor. Todo es mejor. Entramos a un bienestar superior de vida y en abundancia. Por eso te pido por un pueblo que de verdad, Señor, que desee conocerte. Y que puedas levantar en este lugar ministros del Evangelio con la claridad de tu palabra. Que puedas iluminar las mentes, Señor. Y tengan la elocuencia y la gracia de transmitir lo que tú eres. Que jamás se halle ningún ego, ningún exceso humano, sino que siempre se busque que tú seas exaltado, Señor. Que la gloria sea para ti. Y que muchos sepan que tú eres su Dios y los amas. Padre, yo bendigo esta iglesia. Que tengan un hermoso día. Que tengan una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona, su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Que tenga un hermoso día, iglesia. Muchas bendiciones. Saluda a su hermano que está al lado. Bendígale. Y nos encontramos aquí en este lugar el martes en la